Vamos ahí, iglesia. Jonás capítulo 3 dice la palabra de Dios. El día de hoy, versículos del 1 al 2. Solamente vamos a estudiar 2 versículos el día de hoy. Hermosa profecía del profeta Jonás. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de poder reunirnos nuevamente alrededor del consejo de tu palabra. Te damos gracias por tu lluvia, que todo lo refresca. Y te pedimos en el nombre de Jesús de que sea tu palabra la que hable a cada corazón que nos escucha conforme a su necesidad, y que tu iglesia reciba de parte de ti el mensaje que necesita escuchar. Padre, te pedimos todo esto y nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos a ver, el día de hoy traigo la segunda parte de una enseñanza que habíamos titulado Vuelve a llamar, pero no es consecutiva. Si usted se acuerda, la semana pasada estudiamos la enseñanza Cumpliré lo que te prometí. Entonces esta viene dividida en medio porque todo un capítulo está destinado a la oración que Jonás hace en el vientre de un pez. Entonces habíamos estudiado algunos aspectos que vale la pena recapitular. Jonás ha recibido de Dios un llamado para ir a predicar a una gran ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. Eso es una barbaridad de personas, ¿verdad? Viviendo en un mismo barrio, digámoslo así. Y bueno, Dios le ha dicho, ve y diles que los voy a destruir. Entonces, Jonás no está muy de acuerdo con la voluntad de Dios o lo que Dios planea hacer con Nínive, o más que con Nínive, lo que planea hacer con él, ¿verdad? Entonces dice, la verdad es que prefiero irme a otro lugar, huir de la presencia de Dios y tratar de pensar que esto que Dios me dijo no es real y que yo me lo estoy fantaseando. Y así el profeta lo encontramos descender a Troas y de ahí tomar un barco para buscar irse al lugar más meridional del planeta. Pero no ha llegado ni a la mitad de camino y una tormenta de Dios lo encuentra. Decíamos acerca de eso en la primera serie de esta enseñanza de Vuelve a llamar, que el profeta es urgido por la tripulación del barco para que se despierte y clame a Dios, que quizás Dios los quiera, el Dios de Jonás los quiera salvar. Pero Jonás tiene que quedarse callado y no decir absolutamente nada, ni alzar su voz a Dios, porque él sabe que Dios le está persiguiendo. Entonces, hay una tormenta que quiere partir la nave y Jonás sabe que él tiene un problema porque quien quiere partir la nave es el Dios de las tormentas. Dios lo está persiguiendo y no va a ser tan fácil de Jonás librarse de esto. Jonás es arrojado luegamente a la mar, lo que llamamos en su momento la prédica un hombre fuera de borda, y Dios provee un gran pez que le toma y se lo traga. No se lo come, ¿verdad? Se lo traga. Y bueno, Jonás pasa 3 días y 3 noches, según la palabra de Dios, en el vientre de un pez. Y ahí encontramos al profeta Jonás en medio de la más angustiosa situación posible, no dándose cuenta si siquiera está vivo. Habíamos leído en el capítulo 2, en esta oración de Jonás, que él mismo dice que invoca en su angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Sheol. Jonás cree que está muerto. Y bueno, si usted lee todo el capítulo 2, se dará cuenta que Jonás nunca menciona al pez. Por lo que es interesante saber que Jonás ni siquiera sabe que está en el vientre de un pez. Otra cuestión que estudiamos en su momento es que Jonás no tiene noción del tiempo, ¿verdad? Él no tiene una alarma, no tiene ahí un teléfono móvil, no tiene un reloj inteligente que le diga, bueno, han pasado 10 minutos o ha pasado un día. Probablemente Jonás siente que ha estado metido donde sea que él cree que está metido por una eternidad. Y es lo normal que sucede cuando usted y yo estamos en medio de una situación de angustia.
Ahora, por favor, y lo decíamos en su momento, hay que separar la angustia de la pecaminosidad. Jonás no está ahí como una prueba de Dios acerca de su carácter, está ahí porque desobedece a Dios y ha sido rebelde a Dios. Entonces, aún en esa connotación tan terrible, Dios en gracia proveyó un gran pez, porque de otra manera Jonás habría muerto en cerca de 2 minutos y 40 segundos en medio de una tormenta, como se describe en el texto. Entonces, Dios ha tenido gracia con Jonás, pero Jonás no tiene ni idea de qué le ha acontecido. Entonces estudiamos la semana anterior que Jonás empieza a sacar todos los salmos de los cuales se acuerda, ¿verdad? Leímos que el capítulo 2 está conformado, y lo estudiamos la semana anterior, por al menos 15 salmos distintos, ¿verdad? Pedacitos de salmos, ¿verdad? Y bueno, estudiamos en su momento que podría haber recitado toda la Biblia, que a Dios no le importaba eso. Dios quería escuchar una palabra específica de Jonás, y es hasta que Jonás entra en sí y dice: cumpliré lo que te prometí. Y Dios dijo: eso es lo que estaba esperando escucharte decir. Entonces dice la palabra de Dios sobre el final del capítulo 2, verso 10, dice: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Y la semana anterior dijimos que para vergüenza de Jonás fueron más obedientes la tormenta y el pez a la voz de Dios que el mismo Jonás. El pez lo vomitó al instante que la voz de Jehová le dijo: suéltalo ya. Es el momento de que Jonás vuelva a escuchar mi voz. Y ahí viene la segunda parte de esta enseñanza que volvimos a titular, vuelve a llamar segunda parte, y está ligada a los versículos del 1 al 2. Primera sección, dice el texto que Jehová se dirigió por segunda vez. Ahora, ¿qué ha pasado desde la primera vez? Por favor, tome en cuenta que Dios no siempre llama 2 veces, como la gente cree. La gente dice: bueno, no, es que Dios siempre da segundas oportunidades. Cuidado. ¿A cuántas oportunidades le dio a los ángeles caídos y a Satanás? Cuidado, no juegue con fuego. Hay momentos en la vida en donde el cristiano tiene que crear en sí mismo la conciencia de que puede que Dios no quiera darle una segunda oportunidad. ¡Ay, el Dios de las segundas oportunidades! Teología liviana que le enseña a las personas a tener en broma la gracia de Dios. Entonces ha pasado mucho y muy serio desde que Jonás se le ocurrió decirle que no a Dios. ¿Sabe? Hay un principio de arrogancia sobre lo que Jonás hace, y es que Jonás no está de acuerdo en lo que Dios determina. No quiero tener nada que ver con la salvación o la predicación a esa ciudad por conveniencia, porque ideológicamente me opongo a que ese tipo de persona sea salvo, o porque sencillamente no me da la gana. La altivez y el orgullo que pudo haber en el profeta para poder pensar que él podía tener la fuerza de resistir a la obra de Dios es de cuidado. Ahora, el profeta desde el día que sale se sabe prófugo. ¿Por qué? Segundo punto dentro de esta subsección, y esto es que Jonás sabe que Dios irá tras él. Si Jonás no pensara que su oposición a la voluntad de Dios, que en su altanería al decirle no voy, quedara ahí, no tendría que haberse ido hasta Tarsis. Dice: ¿sabe qué? Esto queda aquí. Pero la intención de él de descender a Troas y de ahí coger una nave que lo llevara a Tarsis implica que dices: Dios vendrá tras mí. Así que pretenderé ir más lejos que él y más rápido que él para que no me alcance, porque sé lo que me pasará si me alcance. Ahora, si usted analiza este principio racional, que yo no lo veo muy racional en Jonás, pero que sigue cierta lógica, y dices: a Jonás le fue malísimo con ese razonamiento, porque Jonás no fue más rápido que Dios ni pudo ir más lejos que Dios. Y la pregunta es: ¿a qué está jugando usted entonces? ¿A qué juega usted entonces? Si sabe que dice: Dios vendrá tras de mí,
y trataré de ir más rápido que él y más largo de lo que él pueda ir. La pregunta es, ¿a qué juegas viendo que a Jonás no le funcionó? ¿Realmente crees que en tus actos, en tus acciones, en tu soberbia diciéndole a Dios que no, que con tu intelectualidad presentándole a Dios todas las razones del por qué Nínive no, que usando tu propio dinero para huir de él como hizo Jonás, que realmente logrará que Dios diga, ¿sabes qué? La verdad es que está bien. A veces la gente no está de acuerdo con lo que yo digo y puede pasar. A propósito de esa ideología conciliatoria en la que buscamos caer cuando pretendemos hablar de Dios. Bueno, ¿sabe qué? Está bien, usted piensa así, es respetable. Bajo la cobija de lo respetable hemos olvidado que Dios nos da una comisión. Quizás Jonás lo que no quería era tener que decirle, todos ustedes se van a morir, montón de pecadores. Y decirle, después de que leímos en Nahum lo que Jonás sabía de Nínive, que eran violentos y sanguinarios, dice, yo voy a ir a decirles a poco de gente lo que le va a pasar. Busca otro. Y creemos que la mala crianza infantil nos ayudará en algo a lo que Dios ya determinó hacer. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijiste? Cuando Eva muchas veces piensa que tiene 15 años, cuando realmente tiene 6 y le falta el respeto a la mamá o al papá, lo que papá y mamá se vuelven y dicen, ¿qué dijo? Y bueno, ella ya lo entiende. Pero a veces uno imagina a Dios y nosotros en una altanería terrible, pretender decirle a Dios lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y con quién debe hacerlo, porque yo no estoy disponible en este momento. Y uno se imagina a Dios con la misma cara que muchas veces la mamá hace, ¿qué? ¿Qué dijo? Así que ha pasado mucho desde la primera vez que Dios llamó. Y viene Jonás y se monta en un barco y dice, ¡ja! De la que me salvé. Ya no había caminado ese barco, pero ni alejado de la costa lo suficiente cuando el Dios de las tormentas llegó ahí. Mucho cuidado. El Dios que calma la tormenta también la agita. El mismo Dios que estuvo en una barca con sus discípulos y mandó a los vientos y a la mar a decirles, se callan y se calman ya. Es el mismo Dios que está golpeando con toda la fuerza creadora ese mar en donde está Jonás. Y la tripulación llena de gente experta en la mar están asustadísimos. Han bajado a todos los santos, como dicen, ¿verdad? Y todos están diciendo, ay, pero clama a tu Dios. Están clamando que al santo patrón de acá, que allá, ¿verdad? Salió Bisbal a cantar Ave María cuando sean mía. Todo lo que se encontraron, llegaron a cantar y hasta le patean el saco a Jonás y dice, levántate, si tienes algún Dios, clama. Vea la clase de tormenta que está sucediendo ahí. Y bueno, encontramos recién en el capítulo 2 a Jonás en el vientre de un pez en donde Jonás ni se entera. Jonás se cree en el Sheol y sin embargo se encuentra en la gracia de nuestro Señor. El Señor diciendo si te hubiera dejado. A propósito de eso, vaya conmigo, no lo tenía preparado, pero vaya conmigo al Salmo 124. Estoy muy emocionado con los salmos. Y vamos a leer lo que quizás usted en su altanería no se ha dado cuenta. Viene y le dice a Dios, yo no voy a hacer esto. O peor aún, está viviendo una vida de pecado y diciendo, esto no me tocará a mí. Tengo toda mi vida en desorden, tengo todo mi trabajo en desorden, mi familia empieza ya a sufrir los embates de mi pecado. Pero todavía pensamos de que estamos a salvo en un navío camino a Tarsis. Y dice el Salmo 24, verso 6, dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Este salmo, en la versión internacional, termina diciendo, la salvación viene de Jehová, que fue la última palabra que dijo Jonás en su oración. Capítulo 2, verso 9 dice, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. El Salmo 124 menciona la noción de un pajarillo que
en su forma silvestre, simplona y rampona, ha estado picoteando cerca de la trampa. Y él ni se enteró que la trampa se cerró. Y cuando él hizo a volar, dice, el lazo se rompió. Entonces, el pajarillo ni se enteró que casi muere. Hay gente coqueteando con la vida de pecado. No se da cuenta que el lazo cazador está ahí, y quiso atraparte, pero Dios en su misericordia rompió ese lazo y escapaste. Pero cuidado. Un pajarillo tonto que no sabía que el lazo cazador estaba ahí. Cuidado. Así es Jonás. Jonás ni se entera que está en el vientre de un pez. Y Dios está ahí por su misericordia. Dice, si no te hubiera atrapado, ya estarías muerto. Segundo punto, benditas segundas veces. Pero hay matices, ¿sabe? Oye, la gente dice, alguien podría decir, de la que me salvé. A veces ni idea tenemos. A veces ni idea tenemos de lo que Dios en su misericordia hizo para que hubiera una segunda vez. ¿Por qué? Tercer punto, Dios guardó silencio. Es interesante que desde que Dios le habló al principio del libro, Dios no ha pegado a los gritos y a los llamados. Jonás, no, vení, Jonás, no tomes ese barco, vení, regresá. Dios ha guardado silencio. Tenga cuidado con los silencios de Dios. Y autoanalícese si es que en su vida ha habido un silencio prolongado. Y dices, ¿qué está sucediendo? ¿Sabe? Se lo mencionaba al principio, pero creo que es de utilidad. He disfrutado durante los últimos 2 meses la lectura del libro de Isaías. Es extraordinario lo que Dios te habla cuando abres un libro que esboza el sentir del corazón de un Dios que ha estado irritado con su pueblo y que aún así le ha extendido su misericordia. Ahora, en el medio, Israel no libró la consecuencia de su pecado. Porque cualquiera que hoy esté en pecado y lee el libro de Isaías podría llegar a pensar que es que Dios se hará de la vista gorda de tu pecado y te restaurará sin que tengas que pasar por la consecuencia de lo que has sufrido. De hecho, hay un texto maravilloso, comparto con ustedes parte de mi lectura devocional en Isaías 40. Israel ha tenido que pasar 70 años en el exilio a causa de la rebelión que ha tenido con Jehová. Y Dios no le ha reducido la pena. Eso no quiere decir que Dios también no tendrá un tiempo para traer a cuentas a Babilonia, quien infringió la aflicción al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se encuentra en Babilonia con el corazón roto. Y viene palabra de Jehová al profeta. Esto sucede 250 años antes de que Israel sea llevado cautivo, 250 años antes. Y Dios ya tiene preparada la pena, la purga y también la restauración. Dice Isaías 40, dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué bendición ver que un Dios que dices, no voy a exceptuar tu culpa y tu pecado, pero has de saber que cuando cumplas la consecuencia de lo malo que has hecho, mi misericordia te volverá a extender y perdonaré tu pecado y te restauraré. Eso le dice a Israel y eso le dice a cada persona que hoy, como lo mencionaba en uno de esos podcasts, vive arrodillado ante un gigante que le humilla todas las veces que debe enfrentar esa prueba. Un día, tiene que haber un día de restauración. No puede ser que sencillamente te acobardes ante el gigante y dices, Dios se encargará. Hay un día en la historia donde el cristiano
caído de la misericordia por sus malas decisiones, por su rebeldía, por su pecado. Un día tendrá que enfrentar a ese gigante y poder decirles: la última vez que me vences. No sucederá nunca más. El día que eso suceda, y debe suceder, el día que eso suceda, el enemigo nunca más podrá llegar a acusarte. Porque dices, lo vencí todas las veces hasta hoy. Hoy dijo nunca más. Tiene que llegar, si vives en derrota respecto a un pecado, tiene que llegar un día en donde digas, hoy es el día en donde nunca más. Lo importante del texto de Efesios 6 que les mencionaba: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primer punto: un cristiano sin fuerzas es un cristiano que no puede erguir la armadura. Imagínese que Dios le ponga a usted las mejores armas espirituales, pero usted es un debilucho que no puede cargar la armadura. Entonces, primero esa fuerza, primero el entrenamiento, primero el cristiano que se fortalece en Jehová y después puede vestirse para resistir, porque hay guerra. ¿No ha notado usted, y esto lo mencionaba en un estudio bíblico en el trabajo, no ha notado usted que muchas veces el primer pensamiento que cruza por su mente en la mañana es preocupación, es estrés, es angustia, es aflicción? Y el cristiano ya no hace ni las preguntas sanas de poder decir la angustia, la aflicción, la tristeza, la depresión no puede venir de Dios. Es que ni eso puede ya el cristiano, ni siquiera decir estos sentimientos no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿quién los manda? ¿Y por qué a primera hora en la mañana? Si le preguntas a ese cristiano, ¿y soñaste algo feo? No soñé nada. ¿Y por qué primera hora en la mañana? Note lo aterrador que es la verdadera guerra espiritual. Satanás no puede meterse en sus sueños. ¿Sabía usted eso? No en un cristiano. En el mundo salado les pasará y les pasará de todo. Pero en un cristiano no hay ni un solo ejemplo bíblico que el sueño pueda ser perforado o atravesado por Satanás. Solo Dios habla en sueños de su pueblo. Es un canal exclusivo entre Dios y su pueblo. El diablo no se mete ahí, pero como el diablo no puede entrar, ¿sabe qué hace? Eso es terrible. Le esperó toda la noche en vigilia. Y apenas usted abre los ojos, ¡pum!, el dardo. Y el cristiano no sabe lo que es el escudo de la fe. ¿Sabe lo que hacían los romanos? Tenían un escudo gigantesco. Chinito nos explicó sobre eso. El escudo era el cuerpo de la defensa romana. Entonces los bárbaros tiraban flechas de fuego que tenían la intención de atacar precisamente el escudo. Cuando el legionario novato, viendo que su escudo se prendía en llamas, bajaba la guardia para romper las flechas de fuego, ahí moría. ¿Qué le está diciendo la palabra de Dios? El dardo de fuego va a llegar. A primera hora en la mañana. ¿Usted cree que Satanás no se sentó en vigilia a esperar en qué momento abriera sus ojos para atravesarlo con dardo de fuego? No te fortaleces, no te vistes con la armadura del cristiano. Leía en Isaías, extraordinario, Isaías 47. ¿Sabe de quién es la armadura del cristiano? Isaías la muestra, dice la armadura es de Dios. Él dice, yo me he vestido con coraza de justicia. Lo que le está diciendo no es que Él va a pelear tu batalla. Él dice, te presto mi armadura. No es mía. Y el cristiano ya ni se la pone, ya ni nada. Y todavía benditas segundas oportunidades. Dele gracias a Dios que Dios dice aún no te ha consumido el enemigo. Porque ni cuentas te has dado. Estuviste en el lazo del cazador y ni cuenta te diste. Te levantas en la mañana en una pura carrera viendo a ver si ya está el café para ir a la oficina o a cualquier cosa. No te das cuenta que el enemigo ya ha tirado cientos de dardos que ya han impactado, que afectarán tu vida de oración, que afectarán tu vida de fe, que afectarán las decisiones que tomarás. ¿Usted cree que el enemigo no está en guerra? Estad pues firmes, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que aún
a un soldado que no va a entrar a la guerra se le exige estar firme? Dice, si no hay guerra, quédese ahí sentado. Pero hay guerra, levántese, póngase firme. Dios guardó silencio. No le dijo nada. Un cúmulo de malas decisiones, un mar. Creo que la tormenta más gigantesca no era la que sucedía en la mar, sino las malas decisiones que perseguían a Jonás una tras otra. Y lo leíamos y lo estudiábamos la semana anterior, la angustia del corazón. Las palabras de Jonás no son palabras que estén vinculadas a un corazón que está reconciliado con Dios, o entiéndase un cristiano que está en paz, su vida en Dios. Dice, la aflicción, el abismo ha pasado sobre mí. Todas las palabras que utiliza el profeta Jonás son palabras de un corazón que está atribulado, que está atormentado. Y Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho nada. Está sentado en la barriga de ese pez esperando, dice, a ver, perdón la expresión, a ver si este cabrón lo soluciona por él mismo. A ver qué vas a hacer, porque de Jerusalén descendiste, un barco tomaste, de tu propio bolsillo pagaste. Vas a decir lo que finalmente tienes que decir. No es sino a este grado de humillación al que Dios ha llevado a Jonás, que Jonás dice, sí, cumpliré lo que te prometí. Hasta ahí se afloja el apretón de Dios. Dice, hasta ahí. Dice, si piensas que la tormenta ha sido mala hasta ahora, no tienes idea lo que el Dios de las tormentas puede hacer si perseveras en esa necedad. Ahora, la segunda parte, ya me desconectó otra vez y ni se ha percatado que se desconectó. La segunda parte de esta enseñanza la palabra de Dios dice, versículo 3 dice, se dirigió Jehová por segunda vez a Jonás. Entonces, apaguémoslo por un momento. Apenas hablamos de guerra espiritual, se volvió un poco complejo el asunto. Pero la segunda parte, él dice, se dirigió a Jonás por segunda vez. El a quién vuelve a llamar no es un detalle menor. ¿A quién vuelve a llamar? Vea, Jonás escuchó la voz de Dios con claridad. Quizás no era la primera vez que la escuchaba y decidió decir que no. Y dice el texto, después de que Jonás es arrojado a la orilla de la mar, dice el texto que Dios vuelve a llamar a Jonás. ¿Pero por qué? Vea, todos hemos levantado ese sentimiento romántico de que Dios extiende la misericordia. Pero vea, Jonás no es la persona que tenga más madera para inspirar confianza, ¿verdad? Y yo entiendo la misericordia desde la perspectiva humana con un ejemplo muy simple. Un pastor me comentaba que una vez compró un tarro de pintura grande para que un señor le pintara la iglesia, ¿verdad? Pero lo que sucedió es que este hombre huyó con el tarro de pintura y no le pintó la iglesia, ¿verdad? Tiempo después vuelve este hombre arrepentido y el pastor nos muestra o nos enseña que él decide perdonar la falta de este hombre. Y este hombre le dice, pastor, pero esta vez yo sí le voy a pintar la iglesia. Y el pastor le dice, está bien, hijo, yo no tengo ningún problema en que pintes la iglesia, pero esta vez no te dejaré el tarro de pintura. Entonces, eso es uno de los efectos o las consecuencias que la falta de confianza puede generar y es completamente entendible. Así que, tomando en cuenta que Jonás dijo no,
y salió huyendo, pensando que le puede ganar a las carreras a Dios. Jonás no es el profeta que más confianza inspire, ¿no? Y aquí sencillamente yo tengo un nudo teológico respecto a lo que yo pienso y a lo que la doctrina bíblica establece. Y es que la gracia y la misericordia de Dios no tiene una lógica racional. Quisiéramos decir es Dios extiende su misericordia a todos por igual, pero usted sabe que no es cierto. Quisiéramos decir es bueno, Dios va a tener misericordia de todos infinita cantidad de veces, pero todos sabemos que no es cierto. De ahí dos cosas. Siéntase extremadamente favorecido si Dios en su misericordia ha extendido su mano de favor y le ha rescatado. Y siéntase en sumo peligro, en una amenaza de juicio terrible, si sabiéndose pecador, cree que la gracia y la misericordia de Dios es ilimitada para con usted. Porque la gran pregunta es que, si se pregunta es, ¿por qué Jonás? No hay una respuesta racional a ello. Jonás no inspira confianza. Jonás parece que se asusta fácilmente, que es sumamente ágil y rápido para huir. Y sobre el final del libro leeremos que es sumamente hábil y rápido para irritarse. Jonás no inspira confianza. ¿Sabe? Esto es como si usted tuviera a un grupo de soldados para hacer una misión de suma importancia y usted pretendiera que la misión más importante va a ser llevada a cabo por el soldado más inepto. Dirías, mandaré a mi campeón para que se encargue de la tarea más difícil por hacer. Jonás no tiene ninguno de esos calificativos y ciertamente ha reprobado todo lo que Dios ha pedido acerca de él. Entonces uno dice, ¿qué rayos con Jonás? ¿Por qué Jonás? Intercambie el nombre de Jonás por el suyo y quizás encontrará una mayor respuesta a esa pregunta. Y se agradará de leer lo que dice en el versículo 3 cuando dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Chino. Jehová se dirigió por segunda vez a Graving. Jehová se dirigió por segunda vez a Celi. Siéntase sobremanera privilegiado de esa gracia, porque no hay una razón racional y lógica del por qué pudiéramos explicar del por qué Jonás. Las piedras podrían hablar por él. Había escuela de profetas en Israel, a cualquiera pudo enviar. Ahora esto es algo sumamente importante que usted tiene que entender en este punto, es Dios no necesita de Jonás. Dios no ocupa de Jonás. No ocupa de usted, no ocupa de mí. ¿Cree que Dios sería menos Dios si alguno de nosotros se pierde eternamente? Seguiría siendo Dios. ¿Cree que Dios sería menos Dios si alguno de nosotros decide no servirle nunca? Y aquí hay un misterio bíblico extraordinario e insondable, que esto es, Jonás le dice que no en la cara a Dios, sale huyendo de Dios y tiene una estrategia para huir de Dios para siempre. Jonás no se está yendo a Tarsis para en Tarsis volver a entablar una relación afectuosa con Dios. Jonás abandona a Dios. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios querría ir detrás de él? Perseguirlo. Proveerle un pez misericordioso, el pez de la misericordia. La próxima vez que coman pescado en casa lo veré con ojos distintos. Proveerle un pez de misericordia y escucharlo atentamente
todos sus intentos de reconciliarse con él, citando todos los salmos, que mal se acuerde. ¿Por qué Dios podría haberle dicho es, Isaías, tú sí eres de los míos, ve allá? Jeremías, tú sí aguantas dolor, ve para allá. Tengo una respuesta no bíblica, pero que entiendo perfectamente a la luz de mi propio testimonio. Y es que la misericordia de Dios no va sobre la idea del reemplazo. Fácilmente podríamos ser reemplazables. Esto es, yo no necesito de Sammy, yo no necesito del Macho, yo no ocupo de Jorge, no ocupo de Mari, no ocupo de Manuel, no ocupo de ninguno. Dices, pero ¿por qué vas detrás de Jonás? Dices, porque en Tarsis se lastimará más. En Tarsis se sentirá peor. No encontrará la felicidad en Tarsis. Lejos de mí no puede ser feliz. En Tarsis no hay vida para él. Está perdido y no lo sabe. Dígame si no se ha llegado a sentir así usted delante de Dios cuando recién le conoció. Dice, hijo mío, es que camino a donde vas no puedes ser feliz. Lo que escogiste como vida no puede ser feliz. No importa qué te haya pasado en el pasado y cuánto estés marcado. No puedes huir de eso. Solo en mí tendrás sanidad. Solo en mí tendrás consolación. Tarsis no es tu lugar. Es la única razón lógica y racional de por qué creo Dios pudo ir detrás de Jonás. ¿Se da cuenta que Dios podría chasquear los dedos y todo Nínive sería salvo? Con una idea de su pensamiento sería salvo. Jonás no es el personaje central de la enseñanza. Es la misericordia de Dios yendo detrás de Jonás para decirles, tienes que venir acá, porque allá en Tarsis, del otro lado del mundo, sentirás la peor de las soledades como nunca antes la has sentido. No es lejos de mí, es cerca de mí. Y por eso Dios vuelve a llamar. Y aquí cabe la gran pregunta existencial, sabiendo esto, ¿por qué Dios llamaría a alguien como usted? ¿Por qué? Y haga recuento, dice, veces que le he fallado a Dios, innumerables. Veces en donde he sido altanero delante de la presencia de Dios, incontables. Mi insolencia, mi falta de entendimiento, mi pecado, mi idolatría, todo lo que he cargado a lo largo de mi vida. Esto es por qué Dios llamaría a alguien como yo. Quizás Él ya determinó salvarte desde el principio de los tiempos, desde antes de fundarlo todo. Y sabe que en el camino en el que vas y en la forma en que has vivido, no solo no lo agradas a Él, sino que nunca te agradarás a ti mismo. Y por eso el libro dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Sammy, a Dani, a Yesenia, a mí. Entonces, te vuelvo a llamar. No la desaproveches porque no a todos vuelvo a llamar por segunda vez. Tercer punto es, ¿cuál es el mensaje? Vea, hay algo, Jonás me ha enseñado una barbaridad a mí. Pero vea lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué cambió desde el primer llamado? En el primer llamado, vamos, no hay ningún problema. Versículo 2 del capítulo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella
porque su maldad ha subido hasta mí. Sí hubo un cambio. Esta vez Dios no le dio el mensaje. Vea, muchas veces hagas esta pregunta en humildad delante de Dios. Esto es, Dios, me estás llamando, pero no me das todos los detalles. ¿Por qué no? Dices, si te los diera, huirías. La segunda vez mejor no te digo nada. Uno a la vez. Vea, usted puede decir, ay, sí, que Jonás más bandido. Pero quizás usted debe ponerse en los zapatos de Jonás y decir, es que yo hago lo mismo. Dios, pero ¿por qué no me dices qué es lo que quieres hacer conmigo? Dice, si te dijera que lo que quiero es que vayas de misionero a tal lugar y pasarás hambre y pasarás dolor y te van a torturar y te van a hacer esto, es probablemente tendría que ir a buscarte un barco a Tarsis. La primera vez te di todos los detalles y huiste. Esta vez mejor nada más ve. Con el primer paso ya habías fallado. Te dije ve y ibas corriendo camino a otra dirección. No seamos tan ambiciosos ni tampoco tan autosuficientes delante de Dios. Esto es, Dios quiere ver después de tu caída que puedes ser fiel en lo primero, en lo básico. Ve, primero ve. En el camino te daré los detalles. Primero ve, porque cuando antes te dije ve y te di los detalles, fallaste en lo primero, en lo básico. Ahora solo empieza con un pequeño paso en la dirección correcta. Y eso es yendo a donde te digo que vayas. Después alineamos detalles. Sí ha cambiado. Sí ha cambiado. Vea, todos los que somos papás sabemos que hay ocasiones en donde tenemos que no decirle a los niños todo el camino. Cuando los titos nos invitan a la casa de la playa, si yo le dijera a Eva exactamente todo el detalle que hay de camino, desde principio hasta fin, la logística, las maletas, el levantarnos temprano, cuánto tiempo tarda, Eva no entiende el 90% de la información. ¿Por qué? Un día esto me preguntó que cuánto falta para Navidad, entonces tenemos todo el cálculo de los días. Pero Eva no sabe cuántos minutos tiene una hora, no sabe cuánto es una hora, no sabe cuánto es un día, no sabe cuántos son 8 días. Recién está aprendiendo qué sigue después de lunes y martes. Haga cuenta la incapacidad espiritual que muchas veces tenemos delante de Dios. Y muchas veces usted quiere que Dios le ponga el plano completo de lo que quiere hacer con su vida y dices, pero no entiendes ni la mitad de lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo obra el cristiano entendido en su limitación? Como hace Eva. Eva se duerme de camino y vive confiada en que papá y mamá la llevarán hasta donde ella quiere estar, donde ella anhela estar, donde su corazón va a ser feliz. Ella ha aprendido a confiar en papá y mamá. Nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios va a hacer sin necesitar ser inundados con la infinidad de detalles de lo que Él puede hacer. Y esto es muy importante porque mi pequeñita, hermosa hija, ilusionada, ella no sabe todo el trayecto que implica llegar hasta donde tiene que llegar. Pero cuando llegue ahí, va a estar inundada con la más gigantesca felicidad. Y eso regocija el corazón mío como padre y el de su mamá. Jonás apenas recibió una indicación, es ve. Y yo te diré lo que va a pasar en el camino. Solo ve. Ve en fe. Ya antes no obraste con fe. Vamos a cambiar un poco el giro de las cosas, dice Dios. Dices, pero créeme que en Nínive estarás donde tienes que estar. Y en mi compañía vas a anhelar estar en donde siempre has tenido que estar. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.